hemos planteado también algo de su vida. No sé si esto podemos hacer comentarios. No, aquí hay circunstancias adversas, hay opresión en Egipto, se da un genocidio o lo que llamaríamos un infanticidio, ¿no? ¿No? Algo que, bueno, que se dio en ese tiempo y que hoy también sería un escándalo, ¿no? Moisés es salvado de la muerte al ser puesto en la ribera del río, ¿no? Y encontrado por la hija del faraón, ¿no? En el río Nilo. Aquí en la opresión en Egipto de a los israelitas se encuentra aquí dos ciudades, ¿no? Ciudades graneros, Pitón y Ramsés, ¿no? Ahí se nombran capataces, ¿ya? Para que los explotaran como cargadores en la construcción. 1:10 dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos para que los oprima, ¿no? Y, y con cargas, y así edificaron para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero dice la Biblia que cuanto más los oprimían, más crecían y más se propagaban, ¿no? ¿No? No sé si esto es ante la presión o aun cuando quieras hacer una especie de control natal, ¿no? Porque esto fue una especie de controlidad para aminorar al, al pueblo y sobre todo digo, contra los varones, ¿no? No era contra las mujeres, sino contra los varones. ¿Por qué los varones? A ver, ¿alguno puede explicarse eso? ¿Por qué los niños nacidos los querían matar y no a las niñas? A ver, esta semana estarían contentas porque ellas están libres, ¿no? Pero los varones, ¿por qué? ¿Tienen alguna idea de por qué era eso? Por no suplantar al faraón, para que no lleguen a suplantar al faraón y cambien las leyes. ¿No? No creo que sea tanto eso, pero Pastor, para que no tengan fuerza militar claro, o sea, los varones eran un proyecto para una posible, ¿no es cierto? Este un grupo de insurrección gente, ¿no es cierto?, para insurrección, para una revolución, ¿no? Entonces los varones podían hacer eso, las damas no, las niñas no podían hacer eso. Crecían ellas, pero se dedicaban a otra cosa porque en esa época no era tampoco como hoy, ¿no? La participación de la mujer. Entonces el varón sí. Entonces eh, el tener una población, ¿no? de varones podía llevar entonces a una rebelión. Sí, ese era el asunto. Muy bien. Pero ahí está, los egipcios le pusieron entonces esto y la vida de esclavo era muy dura, ¿no? Duros trabajos en el barro y haciendo ladrillos, ¿no? Y toda clase de trabajo, ¿no? Es lo que dice el texto también, ¿no? En el 13, ¿no? Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargura, dice el versículo 14, ¿no? Amargaron su vida con dura servidumbre en la fabricación de barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual les obligaban con rigor. Era un pueblo esclavo, bueno. Antiguamente era así, ¿no? Se esclavizaba. Ahora, esto tampoco es tan lejano, porque entre nosotros ha habido esclavitud también, ¿no? Otra vez pensamos en la esclavitud de la gente africana, ¿no? Que vinieron en barcos, especialmente en Norteamérica. Ahí hay mucho de eso de esclavitud y había un contrabando de esclavos inclusive, ¿no? ¿No? Y hay mucha gente que participó en esto, ¿ah?
El otro día, por ejemplo, descubrí que George Whitefield, tremendo predicador, también tenía pues sus esclavos, ¿no? ¿No? Y había predicadores también, pastores que tenían esclavos, ¿no? Porque era algo normal en esa época, ¿ya? Pero también se rompió. Por ejemplo, el que realizó este himno tan hermoso, Sublime Gracia, ¿no? Esa Amazing Grace, esa obra es dedicada después de que él había sido traficante de esclavos. Se convierte al Señor y el Señor le muestra su condición y más bien ahora va a defender a los esclavos y va a luchar por la libertad de los esclavos, ¿no? Y así es que hace esa gran obra, ¿no? Sublime Gracia. Es uno de sus himnos más conocidos, ¿ya? Bueno, y decía también acá los chinos, por ejemplo, vinieron como esclavos, los japoneses a las haciendas. Había una que se llamaba Wando, por ejemplo, ¿no? Ya no existe Wando. Las famosas naranjas Wando, qué ricas eran esas naranjas, ¿no? Y esto era pues en el norte, ¿no? Acá en el norte chico nomás, por Huaral, había una sembríos de naranjales y todo eso, ¿no? Qué bueno. Y estos chinos y japoneses luego se convirtieron en comerciantes y ellos llegaron a tener esos terrenos también, ¿no? Compraron esos lugares y se volvieron agricultores, ganaderos y otra cosa, ¿no? ¿No? En fin. Bueno, dice aquí también, entonces también habló el rey de Egipto a las parteras, ¿no? De las hebreas, a una que se llamaba Cifra y la otra Fua, dijo, no asistan a las hebreas en sus partos, ¿no? Observen el sexo. Si es hijo, mátenlo. Si es hija, déjala vivir, ¿no? Ahí está la discriminación. No, no tenía que matar a nadie, ¿no? Pero bueno. Y aquí está el relato de la forma en que nace Moisés, ¿no? ¿No? Y cómo llega él a ser entonces parte de la corte de Faraón, ¿no? Lo metió a la orilla del río, entre los juncos. Su hermana María vio todo eso, ¿no? Y la hija de Faraón dice que fue a bañarse al río, no sé cómo, con sus doncellas, y vieron entonces esa canasta. Ella envió una criada para ver de qué era, lo abrió y encontró que estaba un niño ahí, ¿no? Y ella dijo, ese niño es de los hebreos. Pudo haberlo dejado ahí o de repente nos habían matado si quisieran, porque esa era la orden, ¿no? Pero fue rescatado, ¿no? Y Moisés, de paso, el nombre de Moisés no es un nombre israelita, no es un nombre judío. Moisés es un nombre egipcio y tiene la misma relación con Ramsés, Moisés Ramsés, ¿no? Y Moisés significa salvado de las aguas, ¿no? Y Ramsés también creo que tiene que ver con el agua, porque es la parte con que termina su nombre. Ahora pasamos a la otra parte que fue inmediatamente ya Moisés grande, porque no, Éxodo no detalla más cosas, es muy escueto en esto, y veo una cuestión ahí de lucha entre este, un egipcio que mata a un israelita, eh, ¿no? Y que Moisés lo mata, ¿no?
él lo mata. Luego en otro momento defiende a un israelita frente a otro, ¿ya? Y eso es acusado después, porque dice que quieres matarme como hiciste con el egipcio, ¿no? Y ahí se da cuenta que todo el mundo se había enterado de que él había matado a un egipcio, entonces escapó. Y estando ya en el desierto, con las hijas de Jetro, de paso se casó con una de ellas, ¿no? ¿No? Este, cuando lo habían aceptado a él y estaba ahí en casa, ve que estas mujeres entonces son atacadas, ¿no? Por los pastores que estaban por ahí, ¿no? Entonces, este, él va y defiende a las hijas de Jetro, ¿no? Así se gana digamos, el cariño de ellos y entra a la casa de Jetro, ¿no? Y aquí dice, en aquellos días sucedió que creció ya Moisés, ¿ve? Salió a visitar sus hermanos, lo vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Y entonces miró de todas partes y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y eso que lo observó, ¿no? Estaba mirando de todas partes y él dijo, nadie me vio. Pero ya luego sabemos que sí lo vieron. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían y preguntó al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensa matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y pensó, ciertamente he sido descubierto, ¿no? Y escapa, ¿no? En el capítulo 3 esto está el llamamiento, está la visión de la zarza, que de paso eso es una cosa fenomenal, ¿no? Una zarza que ardía pero que no se consumía, es algo raro. Que arda no es problema, toda zarza arde en el desierto. Pero que no se consuma, ahí está el detalle, como dice Cantinflas, ¿no? Ahí está el detalle. Entonces, el, Dios apela a su, vamos a decirlo de esta manera, dentro de nuestro contexto, pero mirando eso, ¿no? A la mente científica de Moisés, ¿no? Bueno, a la curiosidad de Moisés, ya vamos a ponerle mejor, ¿no? Era curioso, ¿no? No sé si en eso nos parecemos a los gatos. Los gatos dicen que son bien curiosos, ¿no? ¿No? El gato no se queda así nomás, busca, algo le llama la atención, busca, ¿no? Bueno, el hombre tiene también esa característica, el ser humano. Por eso es que hemos avanzado en la ciencia. Por eso es que hemos llegado hasta hacer tecnología, ¿no? ¿Y qué otra cosa más habrá, ¿no? En el futuro, no muy lejano. Lo que está ocurriendo hoy día a mí me llama la atención porque yo soy de la época de los teléfonos fijos, de los telegramas, de las cartas, ¿no? De los cables. Estoy hablando de los medios con el que nos comunicábamos, ¿no? O el telégrafo, ¿no? Era forma de uso común. Hoy día ya no necesitamos ninguna de esas cosas, ni siquiera microondas, ¿no? Porque antes eran las ondas, ¿no? De microondas, de televisión, de radio. Ahora no, todos podemos ir directamente, ¿no? De nuestra casa y estar en una parte o estar en cualquier parte del mundo, hablando con cualquier persona conocida, familia, en fin, o exponiendo clases. En este seminario, bueno, solamente estamos nosotros aquí, ¿no? Peruanos, ¿no? Y pertenece a la denominación, a la IP Cristo P. No sé si habrá acá alguien extranjero. Sí, había una hermana que era extranjera, pero que básicamente nació, pero es peruana. Es de la
la hija de nuestro hermano el pastor Melgarejo, ¿no? Y los hijos también, ¿no? Ya. Ella nació en Argentina. ¿No? Bueno, pero el caso es que muy pocos somos, yo enseño en otros lugares donde tengo pastores que están en Estados Unidos, estudiantes que están en Puerto Rico, que están en Ecuador, que están en Chile, en Venezuela, ¿no? En diferentes lugares. Bueno, entonces, Moisés tuvo curiosidad y apeló a esa actitud de los varones, de que al observar, mirar ese fenómeno. ¿Qué es ese fenómeno? Algo que le llamó la atención que no era muy normal. Por eso dice, miré por qué esto estaba ocurriendo. O algo así dice, ¿no? ¿No? Eso quiere decir que vio, quería saber, conocer la causa, ¿no? Eso en términos modernos es una mente científica, pues, ¿no? ¿No? Una mente que quiere, que no se queda ahí, sino que quiere saber. Y entonces, ese es el punto y Dios se le revela, pues ahí, Dios se revela, se da a conocer, ¿no? Me gusta mucho esta parte, dice aquí en Pastor, el versículo 3:3 dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, por qué causa la zarza no se quema, ¿no? Sí, hermano. sí, pastor, en la parte, o sea, donde dice visión de la zarza, es donde que Dios le ordena, ¿no? Que donde que pisas es tierra santa y quita Sí, sí, tus, entonces, eh, quizás eso es también como una referencia que lo ponen en algunas iglesias. El lugar, por ejemplo, el púlpito es un lugar con reverencia al momento que uno se reúne o a veces también ya, cuando no se reúnen. ¿Será también? ¿Tendrán ya. una referencia? Algo? Bueno, eso es una práctica en algunas iglesias evangélicas, especialmente pentecostales, pero no es bíblica, no es bíblica. ¿Por qué? Y voy a responder por qué eso no es bíblico. Una cosa es la señal que Dios le hace, le dice a Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde pisas es lugar santo, ¿no? Y ese lugar no es tanto santo porque el lugar sea santo, sino porque la presencia de Dios hacía al lugar santo, ¿ya? O sea, lo que está diciendo ahí Dios, este lugar, aquí me estoy manifestando, y en esa manifestación tú tienes que quitarte el calzado. Uno, porque esa idea del calzado, de quitarse el calzado, es una idea oriental, de paso, ¿ya? Es una idea de oriental, que habla de reverencia, ¿ya? De un cuidado al lugar. Tienen mucho ese sentido. Y le digo por qué. Nosotros que estamos relacionados con muchos hermanos coreanos, ¿no? Eh, algunos tuvieron que aprender lo que tenemos acá en Perú, pero ellos básicamente en su cultura, ya, a los peruanos no nos decían que quítese lo del calzado, pero ellos sí, sí lo hacen. Estando en su casa, se quitan el calzado, porque es una forma de, una costumbre que tienen de limpieza, de cuidado, ¿no es cierto? Yo recuerdo, hermano Dojovan, me parece que cuando vino la primera vez a Perú y citó a varios pastores, estuvimos en un desayuno ahí en La Molina. Y era una casa bastante grande
Y cuando entramos al lugar, lo primero que nos pedía es que nos sacásemos el calzado. Tenemos que dejar el calzado en ahí había una especie de un lugar donde podías meter tus zapatos y entrabas ahí al lugar que, claro, era alfombrado, ¿no? Entonces ya tenías ahí y caminabas sin zapatos, ¿no? Entonces es una costumbre oriental, básicamente, ¿ya? Pero en el caso de Moisés viene porque la presencia de Dios hace al lugar santo. Y entonces eso es mucho más que una tradición o una costumbre que hay en el Oriente, ¿ya? Nosotros no acostumbramos a hacer eso. Y no sé, y yo sí sé que en algunas casas, en algunas casas, especialmente las mujeres, gustan estar sin zapatos, ¿no? No sé si aquí una hermana tendrá esa costumbre, pero yo sí sé, en mi familia sí lo sé, ¿no? Acostumbran eso, ¿ya? Entonces, este, no estoy tratando de quitarle este aspecto, pero el hecho de que practiquemos esa idea de que como el lugar donde se predica es santo, entonces nadie puede pisar ese lugar si no está autorizado, o que tiene que hacer algo especial para que a ese lugar no vaya sin cumplir las normas, ¿no? ¿No? Yo recuerdo algo de paso, una de las clausuras, la última clausura y la última ceremonia que tuvimos del STEC Perú, donde hicimos una ceremonia de graduación. Titulamos a nuestros hermanos, ¿no? Con el título de nombre de la nación, que de paso fue la única vez que tuvimos eso, ¿no? 16 hermanos recibiendo su título a nombre de la nación. No se continuó el proyecto y ahí quedó, pero quedó este asunto de los 16 alumnos. ¿Saben qué? Yo tenía que dirigir el culto, ¿no? Y lo hicimos en la iglesia presbiteriana coreana de Miraflores. Ahí fue. Entonces, cuando tú subes al lugar, ¿no? Digamos, al estrado principal, ya, teníamos que estar sin zapatos. Teníamos que quitar los zapatos y subir a la plataforma y estar ahí todo el tiempo sin zapatos, ¿no? Esa es una costumbre que hay entre los coreanos, ¿ya? No porque el lugar sea santo, vuelvo a repetir, no es por eso. Esa idea de santidad no es que el lugar sea santo, sino que los que lo habitan o los que lo utilizan le dan a el lugar, ¿no? La prestancia que requiere, ¿correcto? Una Y reverencia y respeto, algo así, o cuidado también por el... podría ser cuidado, sí, pero voy a esto. Fíjense lo que estoy diciendo. Este, el lugar no es santo en sí mismo o porque tenga un objetivo el lugar, sino por los que habitan el lugar, por los que usan ese lugar. Ellos les dan ese carácter. Y ahí está justamente la idea. Dios, manifestado en la zarza, hacía que ese lugar sea un lugar especial. Vuelvo a repetir, no, el monte no era especial. El lugar no era especial, aunque para la gente del oriente, el estar ante un monte ya eso es de por sí un lugar especial, ¿no? Las manifestaciones espirituales se daban en los lugares altos, recuerden eso. Abraham construyó un altar en un lugar alto, ¿no? Para hacer su sacrificio. Así que los lugares altos eran para eso. Entonces aquí Moisés va al monte, a ese lugar, en un lugar alto, y ahí se manifiesta Dios. Se sigue esa idea, esa concepción de que en un lugar alto Dios se manifiesta.
¿no? Entonces se manifestó Dios, es- le habla a Moisés y Moisés tiene que cumplir el asunto. ¿Por qué? Porque ese lugar donde está es la presencia de Dios. Eso es lo que hace de ese lugar un lugar especial, la presencia de Dios. Por eso digo, el lugar tiene prestancia de acuerdo a quién lo habita, quién está en ese lugar. Dios está en ese lugar, por lo tanto, convierte ese lugar en un lugar especial. ¿Ya? Ahora, eso venido a nuestra vida, a nosotros, porque ya trabajado en el Nuevo Testamento, habla de que Dios actúa en nosotros, ya no en un lugar. Entonces, si Dios habita en ese lugar, en nosotros, entonces nos da una prestancia a nosotros y eso nos da una responsabilidad y también una carga fuerte, de que si Dios está presente en nosotros, nuestra habitación, nosotros, nuestro cuerpo, nuestra vida, tiene que estar dedicada a Él. ¿Se dan cuenta? Tiene que ser santa. Esa es la idea. Entonces, no es el lugar, es la presencia del Dios Santo. ¿Correcto? Ya, muy bien. Entonces, ahí, eso para evitar a una cosa, porque de repente en nuestra práctica de oración, de búsqueda de Dios, puede haber manifestaciones, pueden haber otras cosas, sueños, visiones, apariciones, qué sé yo, o de repente nada. Pero algunos piensan que porque hay más, hay manifestación, hay una cosa, hay una visión que Dios te da, que creen que eso es mucho más. Y ahí está Dios manifestándose. No, Dios te puede manifestar en tu vida sin necesidad de esas cosas, ¿no? No digo que no tenga su valor, porque eso tiene su valor, pero no, no necesariamente te hace más ni hace menos al otro, ¿ya? Pero el diálogo entre Dios y Moisés es importante, eso también es clave acá. Le dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Mm? Y habla entonces a las principales cabezas, ¿no? ¿No? Abraham, Isaac y Jacob. Está en la línea de los padres, ¿no? De los descendientes, ¿no es cierto?, de la nación, ¿no? Y eso me hace acordar a lo que es Hebreo, Dios hablando de muchas formas, de muchas maneras a nuestros padres por medio de los profetas. Dice, a los padres, ellos son los padres fundadores, Abraham, Isaac y Jacob. Moisés no es fundador de nada, ya estaba Israel. Lo que pasa es que Moisés es el que ordena, legisla, le da corporeidad al pueblo, ¿no? Lo trata como pueblo, o sea, le da la identidad que habían perdido, ¿no? Pero ya estaba eso, así que le dice, no, yo soy el Dios de tus padres, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Se identifica de qué línea viene. Y Moisés es la continuidad de todo eso, ¿no? Y Dios lo va a levantar, al igual que Dios levantó a Abraham, a Isaac y Jacob. He visto la aflicción de mi pueblo, dice, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores. Y he venido, conocido sus angustias. He descendido por eso para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel. Mm. Y luego ese clamor, pues, de los hijos de Israel ha llegado ante mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ve, por tanto, y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. En realidad, el proyecto, la misión era muy grande. No era solamente presentarse una vez ahí ante el faraón, ya. Mira, faraón, deja, ya.
Le costó mucho a Moisés, por lo menos 10 veces estar ahí, continuamente, 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 hasta que el faraón se cede, pero tampoco cede del todo. ¿Por qué? Porque cuando él se da cuenta de que está dejando liberar al pueblo y a los esclavos, ¿qué he hecho yo ahora? No, no. A ver, mandó a ordenar al ejército y dijo, persigan nuevamente, tráiganlos ahora, ¿no? No dejen que pasen, ¿no? Y ya. Aquí entonces está la autopresentación de Dios, el discurso inicial, la misión que Dios le encarga. Y aquí viene la primera objeción de Moisés. ¿Quién soy yo? Dice. ¿Quién soy yo? Aquí Moisés ya se da cuenta. ¿Quién soy? Moisés no era nada. Era un hombre del desierto. Ah, pero tú habías sido príncipe, no si habías sido formado para ser príncipe. Sí, pero eso ya pasó. Él había perdido identidad. Ya no era príncipe. Era un hombre del desierto. Pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para hacer esta tarea? Creo que esa es una de las primeras preguntas que debemos de hacer cuando Dios nos llama, ¿no? ¿Quién soy yo, Señor? Ah, que tú puedes tener una profesión, puedes tener esto, pero ¿quién soy? No es qué título tienes, cuánto tienes en el banco, cuántas propiedades, si tienes dinero, si tienes empresas o no. Algunos piensan, teniendo todo eso, pues puedo servir mejor al Señor. Hace unos días, por ejemplo, me llegó un video que me gustó de un pastor que habla de que había sido empresario y que Dios lo llamó al ministerio y vendió todas sus empresas. Bueno, se quedó con una nomás por ahí, pero luego se desprendió de todas y vivió momentos difíciles económicamente. Pero él sintió que Dios lo había llamado, ¿no? Entonces, ah, a veces uno tiene que estar desprendido para eso, ¿no? Moisés había perdido todo, no tenía nada. Y su identidad también había sido perdida. ¿Quién soy yo? ¿De dónde soy? Ya no soy egipcio, no soy israelita, soy del desierto. ¿Así me vas a utilizar? No. La segunda cuestión de Moisés, ¿quién eres tú ahora? Mira, ya no solamente tiene el problema de identidad, Moisés, tiene un problema existencial, ¿no es cierto? ¿No? Un problema existencial, ¿ya? Un problema ontológico sería, ¿no? Un problema del ser, ¿no? ¿Quién soy? Ahora dice, viene el segundo problema ontológico. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿No? Problema ontológico, preguntas ontológicas aquí, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿Quién me está hablando? ¿No? Y entonces les dice, yo soy el que soy, que básicamente no es exacta esta respuesta, porque eh, no se ha traducido así en el presente, yo soy el que soy, pero en el texto original dice, yo seré el que sigo siendo. Se puede traducir de varias maneras, porque no, los verbos en hebreo no tienen tiempo. Tiempo es como en castellano, digo, ¿no? No hay relación de pasado, presente y futuro, no, sino en su forma de, digamos, de conjugar son estados, los estados, ¿ya? Verbo perfecto, verbo imperfecto y estados, ¿ya? El estado simple o el estado eh, de motivado, en fin, hay varias formas ahí, ¿no? Entonces le está diciendo, yo seré el que sigo siendo, o yo sigo siendo el que seré, o seré el que seré. Varias formas de estas se puede traducir.
Yo soy el que seré, o soy, o el que sigo siendo. Soy el que sigo siendo, ¿no? Y se habla entonces acá de una renovación del envío. Entonces viene la tercera objeción, ¿no? Y ya no es quién soy yo, quién eres tú, sino el faraón, ¿no? Y si no me hace caso, si no me hace caso el faraón, entonces ahí vienen los prodigios, ¿no? Los prodigios que Dios iba a hacer. La cuarta objeción, mira, son cinco objeciones que le pone Moisés. La cuarta objeción dice, no sé hablar, pero aquí hay hay un detalle. En la traducción está mal traducida esa idea. No es que no sabía hablar, no es que en algunos dicen que soy tardo de lengua, dice, ¿no? Y creen que Moisés era tartamudo. Y no es esa idea. Moisés no era tartamudo. No podía ser tartamudo. Recuerden que iba a ser este, faraón, ¿no? O alguna función dentro del trono de Egipto. Cuando dice no sé hablar, es que había perdido él el lenguaje, la forma de comunicarse, porque había estado en el desierto, recuerda, lo único que tenía eran ovejas y 40 años pastando ovejas, ¿no? Escuchando, ¿no? Todo el tiempo. Y solamente teniendo su hijo Jetro y a su esposa seguramente, y nada más, no había más gente. ¿Se imagina usted vivir en el desierto? ¿No? Entonces, había perdido toda esa capacidad de relacionarse con otro, ¿no? Por eso dice, yo estaré en tu boca, le dice Dios. Y le dice algo más, ¿no? Que tú serás como Dios y, y Aarón será el mensajero, o sea, lo indica que Aarón hable, ¿no? Porque como digo, había perdido el lenguaje, posiblemente, bueno, haya tenido ese problema, ¿no? Pero no es que no sepa él hablar o no sabía o que era tartamudo. No, no hay, y en el texto en original, no hay la idea de que Moisés fuera tartamudo. ¿Ya? La quinta objeción ahora, Moisés dice, envía otro. No, ya, ya esto es lo último, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? No voy a hacer caso, no sé, no sé cómo relacionarme con ellos. No, envía otro mejor. Otro que tenga mayor capacidad, pero no había otro, pues, ¿no? Por lo menos en la lectura del texto no había otro, ¿no? Y por eso le dice, Aarón será tu boca, ¿eh? Ya no quieres hablar tú, ya Aarón hablará. Pues. Y ahora me pongo a pensar en esto, ¿no? Moisés está ante el faraón y el que está hablando es su hermano. Han puesto a pensar en esa figura? Gente, siempre pensamos en la figura de Moisés, un hombre adulto muy fuerte, todo así, ¿no? ¿No? Con una presencia que llena todo y con gran autoridad y diciéndole al faraón, deja ir a mi pueblo. ¿Mm? Tremendo, ¿no? Y eso nos hace recordar qué cosa, los 10 mandamientos, la película, ¿no? Charles Gesto, pues, un gran artistazo, ¿no? Un gran artista. Lo representa de tal manera y cuando va ante Moisés, ante el faraón, ¿no? Se le ve la estirpe que tiene, ¿no? Está vestido como un hombre del desierto, pero parece un príncipe. Y le da la orden al faraón, ¿no? Pero esa escena en la realidad no fue así, ¿no? Bien. Y entonces hay una orden final y por fin Dios lo manda, ¿no? Bueno, esta parte la vamos a dejar aquí, la revelación del nombre de Jehová, ¿no es cierto? Que está dentro de
lo que llaman la tradición sacerdotal, ¿no? Cuando Dios se revela con ese nombre, ¿no? Mm. Pero es conocido este nombre con ese nombre desde el comienzo, dice, y lo invoca Sek. Estamos hablando de Yahvé o Jehová, ¿no? Es el nombre que manifiesta, pero que se le revela a Moisés recién, pero dice, yo seré el que seré, ¿no? Eh, yo seré, me manda, dice. Pero esto quiere decir que el nombre, las cuatro letras que componen el nombre de Dios, está diciendo eso, ¿no? Porque habla de la existencia, un ser existente que es y que será, ¿no? Eso creo que se entiende, ¿no? En Apocalipsis, ¿eh? El que era, el que es y será. Eso es la idea que está planteándose aquí en el Éxodo, Dios presentándose así a Moisés. Y aquí tenemos que hablar de Jehová, el Dios que se revela a Moisés, ¿no? No pertenece a un panteón ni tampoco lo tiene. Cuando hablamos de panteón, nosotros tenemos otra idea de qué es un panteón. A ver, ¿qué idea tienen ustedes de un panteón? Un cementerio. Exacto, un cementerio, pero esa no es la realidad. No sé quién metió esa idea a nuestra tradición. Ya no se habla así de paso, ¿no? Ahora los cementerios son otra cosa, ¿no? Antiguamente eran pues nichos ahí que todavía en provincia existen, y le llaman panteón. Pero en Pastor, la pero Biblia, la sí. palabra panteón más escuchado en quechua. ¿Así? Sí, pastor. ¿Del quechua? Sí, o sea, Porque la palabra panteón es donde que entierran, ¿no? Pues, ya, pero quizás siempre el han dicho que quechua, panteón ya, quizás el quechua lo haya anexado. No creo, no, no es es una claro. palabra quechua, me parece. No es palabra quechua. ¿Saben por qué? Porque es una palabra griega. Porque es una palabra griega. ¿Ya? En Grecia, en la mitología griega, ¿ya? Había una galería de dioses. Y esa galería de dioses se llamaba Panteón. ¿No? Se deriva tiene dos palabras. Está compuesta de dos palabras. Pan, que viene de la palabra pantos, que significa todo. Y teo, que es de la palabra zeus. Así que cuando dice panteón, está hablando todos los dioses, el lugar de todos los dioses. ¿Ya? Entonces, a este dios no pertenecía a un panteón, no, al lugar de los dioses, ¿no? Estaba Zeus, ¿no es cierto? Saturno, Neptuno y Afrodita, ¿no es cierto? Y Artemisa y todos esos dioses que habían, ¿no? Porque habían dioses eh, y diosas, ¿no? Entonces, por otro lado, Jehová carecía de esposa y de hijos e hijas, porque los dioses de la mitología dentro del panteón estaban casados, tenían esposas. No tenían una, sino varias esposas, ¿no? A la usanza de la gente, ¿ya? De paso, esa idea también la he escuchado ahora en la arqueología, se ha encontrado evidencias y de hecho que no todo lo que dicen los arqueólogos hay que creerlo, pero hay hoy día la hipótesis se ha encontrado de idolillos o ídolos donde aparece Jehová en algunas tradiciones antiguas, ¿ya? Que era un dios moabita, un dios muy ahí, casi secundario, y que comenzó a tener relieve en Israel. Y que tenía una esposa también, dice, ¿no? Y entonces la asocian con Asherah, con Asherah. Eso no es tan cierto, es una hipótesis. La Biblia no nos muestra eso, en ningún momento habla que
que tuviera Dios una esposa, ¿no? Y bueno, ahí nomás, solamente ese es el dato que lo estoy mencionando, porque todavía eso está en estudio y hay arqueólogos que muestran estas cosas y también presentan a los ídolos y presentan ahí a Jehová con su esposa y el costado y todas esas figuras, ¿no? ¿No? Ahora, no tolera competidores, es celoso. Dios no tiene competencia, pero tampoco acepta ninguna competencia. No está vinculado al ciclo de la naturaleza, porque está por encima de la naturaleza, ¿no? Guía y domina la naturaleza, pero está por encima. En cambio, estos dioses sí estaban ligados a la naturaleza, ¿no? Y por eso que también hay la idea panteísta, ¿no? Que es un panteísta, uno que encuentra a Dios en cualquier lugar, ¿no? En la naturaleza es Dios, ¿no? Ahí puede encontrar una manifestación de Dios. Nosotros no somos panteístas, por si acaso, ¿no? No está vinculado a un lugar ni a un territorio, sino a, ¿a quiénes? A un grupo humano, ¿no es cierto? Siempre se relaciona a un grupo humano, ¿no? Eh, y también es concebido antropomórficamente. Ese es otro elemento diferente. Cuando hablamos del antropomorfismo, estamos hablando de la idea de Dios asumiendo características humanas, ¿no? Y la otra característica es antropopatismo. Dios también entonces tiene características antropopáticas, que quiere decir que Dios se expresa por medio de sentimientos humanos, ¿no? Dios se arrepintió, Dios tiene celo, Dios aborrece. Todo eso son acciones humanas, ¿no? Emociones humanas. Y antropomorfismo que Dios se manifiesta, ¿no? Como una presencia, toma forma, ¿no? Eso podríamos decirlo también de los dioses mitológicos, sí, pero no siempre es así. En la mitología tenían esa capacidad de transformarse quien quería tampoco, de paso, ¿no? No necesariamente así lo hacía Jehová, ¿no? Lo que sí era, hacía uso de formas humanas para presentarse con los hombres. Por ejemplo, los mensajeros que se presentaron ante Abraham o ante Lot, hablaban como Dios. Uno de ellos, el que hablaba, era Dios seguramente, ¿no? Entonces, pero estaba en la forma de un mensajero. Por otro lado, es un Dios ético que exige confianza y obediencia. Lo ético habla de la condición, de la conducta, de la forma de conducirse, ¿no? Hoy, lastimosamente, la ética, la moral, todo eso se ha ido perdiendo. Vivimos en una sociedad anómica. Ya lo relativo a la verdad o a mentira ya no, la mentira pasa como verdad, la verdad pasa como mentira. Estamos en ese estadio en nuestra sociedad, ¿no? Y, y por otro lado, no sé si esto es por la pandemia, pero me he dado cuenta de un tiempo a esta parte que los seres humanos reaccionamos impulsivamente. Nos hemos vuelto muy, muy así, muy impulsivos. Nunca había visto que Perú sea ha sido así, porque generalmente somos gente pacífica. Pero no solamente está ocurriendo con nosotros, sino a nivel general, a nivel mundial. Parece que algo ha ocurrido, ¿no? Y nos ha llevado a esa actitud, ¿no? Como que de defensa, pero atacando, ¿no? Ya no se dialoga, ya no se razona, se insulta, ¿ya? Se trata de verlo al otro como enemigo y tratar de aplastarlo o hasta desaparecerlo, ¿no?
Esa es una actitud que estamos teniendo hoy día, en términos religiosos, en términos políticos y en otros términos, hasta en el fútbol, ¿no? ¿Y dónde ves todo eso? En las redes, pues. En las redes, esos líos, esos problemas, qué feo. Yo me acuerdo de unos líos así y sin querer yo me metía también a discutir, a hablar, a tratar de... Pero dije, no, esto no se puede. Esta vez, silencio, no he metido para nada a esto, porque uno no consigue nada ahí, la verdad, ¿no? Te atacan sin fundamentos. Pero es la forma, eso es falta de ética. Y Dios es un Dios ético, ¿no? Y de eso se muestra, por eso le dice a Moisés, quita el calzado de tus pies. Fíjese, ahí hay una conducta, una actitud que corresponde a la presencia de ese ser que se está manifestando, ¿no? Bueno, espero que acá esto que sea de bendición a ustedes. Vamos terminando. La autodefinición de Jehová. ¿Cómo se define él? Jehová pasó por delante de él y exclamó, Jehová, Jehová, Dios fuerte. Eso es lo que exclamó. Y, y dice, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres a los hijos y los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Bueno, yo no le pondría este título a esta autodefinición de Jehová, porque es Jehová que pasa delante de Moisés y es Moisés que exclama. Él es el que está atribuyendo todo esto a Dios. Está haciendo una definición acerca de Dios, ¿no? ¿Cómo es? Es un Dios fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Muy parecido a lo que dice Juan. No, Juan en realidad está tocando de esto, esta parte, cuando dice lleno de gracia y verdad, ¿no? ¿No? Y hablando del verbo, ¿no? Y dice que guarda misericordia, que perdona, ¿no? Ya. Y que no tendrá por inocente al malvado. Ah, eso nos tranquiliza, ¿no? ¿No? Acá el malvado se puede manifestar, puede hacer lo que sea y hasta no ser juzgado, pero de Dios no se va a escapar. Nadie se puede escapar de Dios, ¿no? Y no estoy hablando de alguien especial, ¿no? Porque puede ser malvado, malvada, quien sea, ¿no? Puede estar en lugares de poder o puede estar simplemente en lugar sencillo o un lugar simple, no importa el lugar. Y esto que dice, castiga la maldad de los padres a los hijos y los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En otro tanto dice de los que me aborrecen, ¿no? Y algunos sacan de esta frase eso de que Dios nos visita la maldad del hombre hasta la tercera y cuarta generación, que dice que hay maldiciones generacionales. Eso no dice la Biblia, esa es una eisegesis. Y se enseña, ¿no? Que hay maldiciones generacionales. No hay eso, no existe eso. O en todo caso, lo que puede existir es la formación, el desarrollo, el ambiente en el que hemos criado nosotros o desarrollado o educado y que manifiestan nuestras actitudes, ¿no? Eso sí puede ser, ¿ya? Pero que el pecado del padre pase al hijo y del hijo al otro, o que hay un pecado especial, ¿no? A uno dice, bueno, la borrachera, oiga, el peruano es borracho en general, ¿sí o no? La mayoría de peruanos lo es, lastimosamente, ¿ya? Entonces, no, eso no es una maldición generacional, es un vicio, un abuso porque, que se puede quitar, se puede cambiar eso, ¿no? No lo tomemos como maldición. Ni que el otro, bueno, tiene impulso sexual y tiene deseo de eso, ¿no? Se está dejando llevar por su carne,
No es que haya un espíritu que lo está llevando o un gen que ha recibido del padre o de la madre, nada que ver, ¿no? Acá dice que castiga la maldad de los hombres, o sea, el pecado que hay en nosotros hasta la tercera y cuarta generación. Eso es diferente, ¿ya? Muy bien. Aquí creo que terminamos por ahora, ¿ya? Entonces hay una continuidad en esa estructura, una continuidad de la totalidad de la historia, ¿ya? Que hoy día la hemos partido en alguna manera, ¿no? ¿Ya? Y la historia primordial sí son los 11 primeros capítulos de Génesis, que está subordinada a una estructura canónica más abarcante, ¿no? Porque es la Torá finalmente, ¿no? ¿Ya? El libro de la ley. Muy bien, gracias hermanos. Hoy día he hablado mucho, me parece. La única que he tenido oportunidad de hablar es la hermana Marta y por ahí creo que la hermana Blanca y otros más por ahí. Pero gracias por este tiempo. Nos vemos la próxima semana. Vamos a trabajar algo de aquí, la revelación del Sinaí. Vamos a ver el decálogo, ¿ya? Vamos a ver todo este aspecto, ¿ya? Eh, ¿Y qué es esta revelación? Esto creo que ya lo mencionamos por ahí o lo voy a repetir rápidamente, ¿no? Esto es importante, esta parte, y acá están los mandamientos estos, ¿no? Aquí vamos a trabajar esta parte importante. Bien, dejamos esto ahora sí y Dios les bendiga, hermanos. No sé si habrá alguno que ha estado antes de la de pasar la lista y no está. No, creo que no. Estamos todos aquí. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones, hermanas también. Ya. Hasta luego, pastor. Buenas Buenas noches, noches, pastor. pastor. Buenas noches, hermanos. Hasta el Bendiciones. próximo Buenas martes. noches, pastor. Gracias. Ya, Bendiciones, pastor, cuídese. Un Sí, abrazo. pastor, bendiciones. Bendiciones, hermanos. igualmente, Chao. Bendiciones, pastor. bendiciones.